Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Estamos nuevamente aquí en este lugar para poder impartir el mensaje de salvación. Nuevamente pues agradecidos completamente con nuestro Dios, porque Él nos ha regalado un día más de vida. Y ustedes saben que pues nuestro mayor anhelo y nuestro mayor propósito es estar listos, preparados cuando venga nuestro Señor en gloria a esta tierra. Y es el deseo de nuestro Dios que también usted y yo podamos estar listos para ese día que tengamos que encontrarnos con Él. Ahora vamos a compartir un mensaje que tiene que ver con nuestra condición, y la pregunta es: ¿cuál es nuestra condición ahora? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es tu condición? Y es una pregunta que a la vez también, pues en mi vida personal tengo que hacerla diariamente. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es tu condición? Queridos, antes de iniciar e impartir este mensaje, quiero que cantemos para honra y gloria de nuestro Dios este hermoso canto que hemos de escuchar. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor.
Hemos disfrutado este hermoso himno, que es un himno realmente que nos habla prácticamente al corazón. Y queridos televidentes, como ustedes pudieron escuchar entonces al principio, cuál es nuestra condición, cuál es tu condición y cuál es mi condición. Es una de las preguntas que debemos hacernos internamente al corazón. Pablo siempre mencionaba frases como estas, que dijo que debíamos hacer un autoexamen, debemos ver realmente cómo realmente nosotros estamos. Y quiero decirles algo, cuando nosotros hacemos un autoexamen en la vida de nosotros, hay veces que nosotros mismos podemos estar engañados, pero cuando tú miras a Jesús y cuando tú pones los ojos en Cristo Jesús, Él revela por el poder del Espíritu Santo, nos guía al conocimiento de la verdad y nos hace ver la más urgente necesidad de encontrarnos con Él completamente. La Biblia nos menciona ahora que hoy es el tiempo realmente cuando nosotros debemos de buscar al Señor y debemos hacerlo, mis hermanos y amigos, con todo nuestro corazón. Y hay varias citas que realmente nos enseñan que nosotros debemos despertar ahora. Y en el libro de Joel, vamos a iniciar estudiando allí el libro de Joel, en el capítulo 2 y el versículo 1 y el versículo 2, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, miren qué dice la palabra de Dios en esa cita. Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Nuevamente, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora dice el versículo 2. Versículo 2 dice lo siguiente: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Cuando nosotros entonces vemos estos textos bíblicos, recuerden ustedes que la palabra de Dios, lo que ya sucedió, dice el libro de Eclesiastés 3:15, que volverá a acontecer en el tiempo final. Ahora, el profeta Joel no solamente escribió para aquel tiempo, sino para nuestro tiempo. Ahora él dice: tocad trompeta en Sión y pregonar alarma en mi santo monte, y tiemblen los habitantes de toda la tierra, porque viene el día de Jehová. Cercano está el día de Jehová. En otras palabras, cuando nosotros nos damos cuenta de la realidad de este texto bíblico, tocar trompeta en Sión. Sión es realmente el pueblo de Dios. Y dice: toquen trompeta en Sión. El toque de trompeta es un toque de alarma, es un sonido que en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que habían personas que estaban preparadas especialmente para alertar al pueblo cuando venía un pueblo enemigo hacia ellos. Los centinelas hacían esa labor y entonces ellos tocaban esa trompeta y era un trompetazo de alarma. Entonces, amigos, la pregunta es: ¿cómo es que nosotros debemos ahora tocar trompeta en Sión y pregonar alarma en mi santo monte? Hoy más que nunca estamos más cerca de la venida del Señor, y lo que Dios más desea de nosotros es que en nosotros pueda surgir, mis amigos, un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Porque por eso nos debemos hacer la pregunta: si Jesús viniese hoy, pero imaginémonos que Él no viniera hoy, pero imagínate que si hoy fuera el último día de tu vida, imagínate que hoy fuera el último día de tu existencia o de mi existencia,
Nos podríamos hacer esa pregunta: ¿cómo estamos delante de los ojos de Jehová? ¿Cómo nos encontramos delante de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿O estamos dormidos espiritualmente? ¿O estamos despiertos? ¿Estamos velando? ¿Estamos anhelando la venida de Jesús a esta tierra? ¿Estamos con desesperación esperando que Jesús venga pronto? ¿Lo esperamos hoy como si fuera el último día? Queridos, temo decirles que hoy por hoy parece que las cosas no son así. Parece que hay un mundo cristiano soñoliento. Estamos dormidos espiritualmente y quiero decirles que necesitamos despertar. Por eso la Biblia nos menciona también en el libro de Isaías 58 y el versículo 1. Vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 58 versículo 1. Dice lo siguiente. En Isaías 58, el versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, dice, su pecado. Ahora, noten bien, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, dice, su pecado. Cuando nosotros leemos este versículo, clama a voz en cuello, el Señor nos está mandando a nosotros como mensajeros, ya que tenemos ese privilegio, nos está mandando, dice, alza tu voz como trompeta y no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta: ¿será que el pueblo de Dios se encuentra en rebelión ahora? ¿Será que en la casa de Jacob hay pecado hoy día? ¿Será que hay anatema? La Biblia nos menciona que cuando hay pecado en nuestra vida, realmente el pecado nos separa de Dios, el pecado nos destruye, el pecado realmente nos hace estar inseguros de tener la salvación. Es más, el pecado es algo que nos lleva cada día, nos hunde y finalmente nos termina destruyendo. Querido, hay cosas que en la vida nosotros contemplamos, miramos, decimos, hacemos que no debiéramos hacer ahora. Y jamás tendremos un concepto claro en nuestra mente de las cosas perfectas y claras que Dios quiere que tú hagas si nosotros no tratamos de encontrarnos con Cristo. Nuestra mayor y más urgente necesidad ahora es encontrarnos con Jesús, es enamorarnos de Jesús, porque solamente así cambiaremos nuestra tibieza espiritual. Y la Biblia nos dice que la más urgente necesidad ahora es un reavivamiento en nuestra vida, y dice que ese debe ser nuestro primer trabajo, nuestra primera obra debe ser tratar, procurar, tener la necesidad verdaderamente de encontrarme con Cristo Jesús. Por eso a mí me llama la atención las palabras del salmista David, y creo que eso es lo que no existe ahora en nuestro interior, no existe ahora en nuestro corazón, la necesidad de buscar al Señor. Querido, por eso hoy más que nunca, Jesús viene pronto, está cerca la venida del Señor, y hoy más que nunca necesitamos proclamar la verdad de Dios, pero no solamente proclamarla, necesitamos vivirla en nosotros mismos. Ahora, hoy día usted se puede dar cuenta que el ser humano cada día se está alejando más de Dios aún. Entonces, vean ustedes lo que dice Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, 1. Dice ahí, en Salmo 63, versículo 1, me llama la atención lo que dice esa cita. Vean ustedes, dice así: Dios mío, dice, eres Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela
en tierra seca, árida, donde no hay agua. Ahora, me impresiona lo que dice el salmista: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca, árida, donde no hay agua. Lo que más me impresiona de esta cita es que el salmista David dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como en tierra seca, árida, donde no hay agua. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, hoy es el tiempo cuando realmente entonces debe de haber en nosotros un reavivamiento. ¿Qué es un reavivamiento? Hay una cita del Espíritu de Profecía que quiero que podamos analizar. Deben de ocurrir dos cosas en la vida de nosotros: es un reavivamiento y una reforma. Las dos cosas van juntas. ¿Qué es un reavivamiento? Un reavivamiento tiene que ver de muerte espiritual a una vida espiritual. Y la reforma tiene que ver de un cambio de ideas, cambio de hábitos, de planes, de costumbres. Y entonces necesitamos ahora tener esa reforma y ese reavivamiento en nuestro ser. Vean ustedes qué dice esa cita, que es bien impresionante. Debe realizarse, dice, un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Noten bien, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculado con el reavivamiento del Espíritu. Entonces podemos notar allí dos cosas distintas, ¿no? Reavivamiento significa, dice reavivamiento, significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso es un reavivamiento. Y para que ocurra un reavivamiento, nosotros debemos saber que necesitamos tener la necesidad de orar. Y por eso el salmista David dice: de madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti. Ahora, miren la reforma. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas. Tenemos ideas a veces que no van con lo que nosotros profesamos ser. Las teorías, en los hábitos, las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Sucede algo en la vida. A veces podemos hacer reformas, mis hermanos y amigos, aún todavía sin haber un reavivamiento en nuestra vida. Y realmente eso sería un caos terrible. Ahora, Dios espera que en nosotros entonces haya un reavivamiento y exista en nosotros también una reforma. Ahora, la palabra de Dios, amigos y hermanos, nos dice que en este tiempo nosotros necesitamos tener ese reavivamiento. Ahora, resulta que también debemos de tener el sumo cuidado, la suma, podríamos decir, protección o el sumo cuidado, la palabra más ideal, de no equivocarnos, porque a veces se puede confundir un reavivamiento, se puede confundir con lo que las personas le llaman hoy día con emocionalismo, o a la vez puede existir, según la Biblia, existe un falso reavivamiento que nos lleva a la emocional, algo emocional. También nos puede llevar
a ser personas que nos lleva a la crítica. Debemos de tener mucho cuidado con respecto a ello. Y hay una cita de un libro que es muy hermoso que se llama Preparación para la crisis final. En este libro nosotros encontramos una cita que también está en el libro de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254. Dice, ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie el espíritu de oración, dice, animará a cada creyente, noten bien, y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Así que el espíritu de discordia y revolución, eso no es realmente reavivamiento, o el espíritu de crítica. Debemos de tener cuidado con eso, porque recordemos, en la palabra de Dios es claro y dice que los que van a tener el sello de Dios son aquellos que miran por su propio pecado, se preocupan por su pecado, pero también se preocupan por los pecados de otros. Entonces, si se preocupan por los pecados de otros, significa entonces que eso es un verdadero amor. El no criticar a otros, sino que cuando miramos la condición de otras personas, entonces lo que hacemos es orar por esa persona para que Dios pueda cambiarla, para que Dios pueda transformarla. Igual pedimos por nosotros, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón, transforma mi mente, mis pensamientos, mis acciones. Entonces, hermano, estaremos preparándonos para ser sellados por el sello de Dios. Ahora, en este libro dice así: un rasgo muy común en los falsos movimientos de reforma es el espíritu de discordia, de revolución y crítica destructiva, particularmente de los dirigentes de la iglesia. Advierte el espíritu de profecía esas cosas, ¿no? Entonces, vean ustedes, dice que un rasgo muy común en los falsos movimientos de reforma es el espíritu de discordia, revolución, crítica destructiva. Eso es un falso reavivamiento. El verdadero reavivamiento es aquel que realmente nos trae de muerte espiritual a vida espiritual, y a la vez también nos trae lo que es una reforma, cambio de ideas, de planes, de hábitos, de costumbres, de prácticas. Entonces, hoy el Señor nos llama a nosotros a hacer esa reforma. Ahora, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos pide que debemos hacer un cambio de vida? Queridos amigos, queridos televidentes, la razón es porque bíblicamente estamos viviendo el tiempo final de la historia de este mundo. Es tiempo de sonar esa trompeta, de alarmar al pueblo, porque Jesús viene pronto. Es tiempo de anunciarle al pueblo su pecado. Y quiero que ustedes analicen algo y veamos lo que dice el libro de Daniel, por ejemplo. Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 8, la Biblia nos dice lo siguiente. Daniel capítulo 12, versículo 8 y el versículo 9. Veamos qué dice la Sagrada Escritura en ese libro. Dice así: yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora dice el versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y están selladas hasta el tiempo del fin. Me llama la atención lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora noten bien ese versículo: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, ¿qué comprenderán en realidad? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que comprenderán en realidad?
los justos, que no entenderán los impíos. Queridos amigos, nosotros podemos notar en la palabra de Dios ahí, Dios le dijo a Daniel, mira Daniel, cierra, sella las palabras de la profecía de este libro, no es para este tiempo, Daniel, es para el tiempo del fin. Ahora, en el tiempo del fin iba a haber un conocimiento de la verdad, iba a haber un conocimiento de la palabra de Dios. Y resulta que hoy día tenemos ese conocimiento. Dios tendrá un pueblo en el tiempo final, que es un pueblo entendido, que entenderá la palabra de Dios y entenderá el tiempo exacto en el cual realmente estamos viviendo. No es el propósito, pues, de decir cuándo vendrá el Señor, no lo sabemos, el día ni la hora no lo sabemos, pero las cosas que se viven en el mundo ahora, que estamos viendo ahora, queridos, nos indican que Cristo viene pronto. Ahora, me llama la atención a mí lo que dice Daniel. Dice, sella, cierra, porque no es para este tiempo. Lo que Dios le estaba diciendo es, mira Daniel, estas profecías no se van a cumplir en tu época, serán en el tiempo del fin. Ahora, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 10, la Biblia nos dice lo siguiente, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, veamos qué dice la palabra de Dios, lo siguiente. Apocalipsis 22, 10 dice así. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Me llama la atención eso. Me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, me llama la atención el hecho de saber que Dios le dijo a Juan, mira Juan, no cierres, no selles. A Daniel le dijo, cierra, séllalas, lo cual significa no es para este tiempo. Pero a Juan le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora, podemos mirar entonces en la palabra de Dios algo interesante que vamos a leer en otra cita más. Y quiero decirles, amigos míos, queridos hermanos, cualquier persona que escuche a través de las redes este mensaje, Dios quiere que despertemos del sueño. Dios quiere que nosotros dejemos a un lado la mundanalidad. Dios quiere que dejemos a un lado aquellas cosas que nos separan de Él. Hay muchas cosas que hoy quizás nosotros nos estamos enamorando de ellas y necesitamos realmente hacer un cambio total, necesitamos realmente hacer una reforma en nuestra vida. Ahora, saben que la condición ahora como iglesia, hablando como iglesia adventista del séptimo día, principalmente la Biblia nos menciona en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, por ejemplo, la época de las iglesias, porque las iglesias en la Biblia representan 7 periodos en la historia. Representan desde el tiempo de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Ustedes saben que la primera iglesia es la iglesia de Éfesos y la última iglesia es la iglesia laodicense. Entonces, la pregunta es, ¿en qué iglesia estamos ahora? O sea, ¿en qué etapa de la iglesia estamos hoy? Por eso el título del tema, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es nuestra condición? Hay una cita que me llama bastante la atención, que está también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 1. Veamos qué dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Veamos qué dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una de las cosas que nos llama bastante la atención en esta cita es que tienes nombre de que vives y estás muerto. Querido amigo, debemos hacernos un autoexamen realmente. Debemos preguntarnos realmente qué hay dentro de nosotros. El apóstol Pablo
también dijo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Ustedes pueden leer esa cita juntamente conmigo y vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. El apóstol Pablo dijo estas siguientes palabras. Miren lo que dijo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ahora, el apóstol Pablo aquí nos está mandando y nos está diciendo, examínense a vosotros mismos, examinémonos a vosotros mismos a ver si estamos en la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en este tiempo final muchos apostatarán de la fe y algunos apostatarán de la fe creyendo estar en la verdad sin vivir la verdad. Es decir, en este tiempo, queridos televidentes, queridos hermanos, necesitamos nosotros vivir la verdad. Necesitamos nosotros ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la verdad. Y preguntarnos también a ver si estamos en la fe, a ver si estamos en la verdad. Ahora, lo que les decía hace un momento atrás acerca de las 7 iglesias. Bíblicamente hoy nosotros estamos viviendo en la última iglesia, la iglesia Laodicea. La iglesia laodicense es una iglesia. Laodicense significa un pueblo juzgado. Y la iglesia de Laodicea dio inicio desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo, o mejor dicho, hasta que finalice el tiempo de gracia, porque la iglesia laodicense, el cual es un pueblo juzgado, un pueblo que está siendo juzgado ahora, estamos pasando por un juicio y es el juicio de investigación. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia laodicense? Recuerden lo que leímos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 y dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, ¿qué es lo que profesamos ser nosotros? Muchas veces profesamos decir, bueno, ¿tenemos la verdad? Claro que sí. ¿Estamos ricos? Claro que sí. Pero amigos míos, necesitamos vivir enamorados de Jesús. Necesitamos un reavivamiento. Necesitamos una reforma en nuestra vida. Vean ustedes cuál es el mensaje a la iglesia de Laodicea, laodicense. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice lo siguiente. Miren lo que dice, versículo 14, Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Qué es lo que él dice? ¿Quién es el testigo fiel? El testigo fiel dice que es el que conoce nuestras obras. El testigo fiel, el principio de la creación de Dios es Cristo Jesús. Él es el testigo fiel. Ahora, Él es quien da el mensaje a la iglesia laodicense. Y veamos lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Ahora, vamos a detenernos un momento en esta cita. En primer lugar, conozco tus obras. Querido, ¿habrá algo que Dios no conozca de tu vida? ¿Habrá algo que Dios no examine en tu ser, en tus pensamientos, en tu diario vivir? Él conoce nuestra condición. No hay nadie quien se pueda esconder delante de los ojos de Dios. Y hoy más que nunca, el Señor espera de nosotros realmente que nosotros seamos fieles, que nosotros seamos íntegros. Y amigos, debemos aprender a ser fieles nosotros, no solamente donde las personas nos ven. Debemos aprender a ser fieles también donde las personas no nos ven. Porque
muchas veces somos fieles donde la gente nos ve, pero donde nadie nos ve, se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos aprender a ser fieles donde la gente nos ve y donde la gente no nos ve. Ahora, ¿qué cosa haces tú donde nadie te mira? ¿Qué cosa haces tú cuando tú estás encerrado en tu cuarto y tienes tu teléfono y estás metido en el WhatsApp y estás metido en el Facebook? ¿Qué cosa haces cuando tú estás solo y estás viendo y enciendes tu televisor? ¿Qué cosas miras? Querido amigo, ¿qué cosas piensas cuando nadie te está viendo y andas en un lugar donde estás viendo cosas que no debes de ver? Jesús en su palabra nos llama a nosotros y nos llama a hacer ese cambio de planes. Él quiere poner en nosotros un nuevo corazón. Y por eso Él dice, yo conozco tus obras, conozco que no eres frío ni eres caliente. Y si no es frío y si no es caliente, entonces ¿cuál es el problema? El problema es tibieza espiritual. Ahora, vamos a hablar un poco más acerca de la tibieza espiritual, pero quiero decirles una cosa. El mensaje del testigo fiel es un mensaje de reprensión. Es un mensaje de reprensión, es un llamado que nosotros podamos cambiar esa tibieza espiritual y que podamos estar calientes. Ahora, ¿por qué Él nos llama a hacer ese cambio en nuestra vida? ¿Por qué Él nos pide hacer ese cambio? Querido amigo, porque Dios quiere salvarte. Jesús quiere salvarte. Es probable que hoy tú vayas a la iglesia todos los días. Es probable que tú guardes el sábado. Es probable que tú seas fiel en muchas cosas. Pero el grave problema podría ser que Jesús todavía no esté en tu medio. El grave problema podría ser que todavía Jesús no ha entrado en tu corazón. Que todavía Jesús no es quien ocupa el primer lugar en tu vida. Y por eso debemos hacernos ese examen en nosotros. Ahora, recuerden una cosa. El mensaje del testigo fiel, la Biblia dice que traerá a la vez un zarandeo. ¿Por qué un zarandeo? Muchos no soportarán el mensaje del testigo fiel. Y quiero que leamos otra cita del Espíritu de Profecía para que ustedes puedan comprender a lo que me estoy refiriendo. Veamos esa otra cita del Espíritu de Profecía y vamos a mirar qué es lo que dice allí. Miren bien. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le indicará a exaltar el estandarte y difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué es un zarandeo? Un zarandeo es donde Dios separará la cizaña del trigo. Entonces dice que se hará un gran zarandeo y dice que sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Es decir, muchos se van a levantar en contra de la verdad del mensaje del testigo fiel. Ahora dice, vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y guardarán, dice, y guardarán purificados. Y quedarán purificados. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán, dice, purificados. Ahora, es el propósito realmente de Dios que en nuestra vida exista una purificación.
Ahora, el mensaje del testigo fiel, dice él en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Ojalá, dice, fueses frío o fueses caliente. ¿Por qué el Señor dice, ojalá fueses frío, ojalá fueres caliente? Mira, cuando una persona es caliente es porque en esa persona hay un reavivamiento realmente, hay una reforma en esa persona. Y esa persona está con el gozo, con el fuego del Espíritu Santo, y esa persona va a proclamar el mensaje, esa persona va a esperar el regreso de Cristo hoy como si fuera su último día. Esa es la condición que el Señor quiere en la que nosotros nos encontremos. Pero existe otra condición y dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente, o sea, dos términos, porque no puede haber un término medio. Ahora, imagínense que Él prefiere que seamos fríos completamente. ¿Por qué fríos? Porque la persona fría al menos tiene una oportunidad de salvarse. ¿Por qué tiene la oportunidad de salvarse? ¿Siendo frío? No. Simple y sencillamente lo que el texto quiere darnos a entender, lo que Jesús quiere hacernos entender es, cuando nosotros somos fríos, al menos podemos tener la necesidad de encontrarnos con Jesús. O al menos podemos reconocer, estoy mal, estoy completamente frío, necesito encontrarme con Cristo. Existe esa esperanza de que el Espíritu Santo pueda hacer algo por esa persona. Pero querido, cuando el ser humano está en un estado tibio, completamente hay un problema serio ahí. Escuchen bien, la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice, porque eres tibio, esa es la condición, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No está bien? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros entonces miramos ese pasaje, queridos, ¿cómo se puede llegar a una tibieza? ¿Cómo se puede llegar a una tibieza? Existen tres formas como se puede llegar a una tibieza. Número uno es que tú seas caliente, vengas, entres a la iglesia, decidas ser cristiano y entras con una gran devoción, entras con gozo, motivado por el poder del Espíritu Santo, sientes ese fuego del Espíritu Santo, pero resulta, querido, comienzas a descuidar tu vida espiritual. Comienzas a descuidar tu vida espiritual y a descuidarla. Hay otras cosas que están absorbiendo tu mente, hay otras cosas que te están atrayendo y comienzas a descuidar tu vida espiritual y llegas a un estado de conformismo, a un estado tibio completamente. La otra razón, tú entras a la iglesia, decides ser cristiano y resulta que algo te motiva a estudiar la Biblia, a estudiarla, pero solamente lo estudias poco, muy poco y te neutralizas, quedas neutralizado, no sigues avanzando, te quedaste en neutro y entonces esa es otra forma. Nunca llegaste a ser caliente, toda la vida permaneció allí en ese estado de tibieza. Necesitamos escuchar la voz del testigo fiel. Y la tercera forma es cuando alguien mezcla lo frío con lo caliente. Si tú mezclas agua fría con agua caliente, entonces llegará a ser un estado de tibieza. ¿Qué significa eso? Un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Ese cristianismo no sirve. El cristianismo a media no es cristianismo. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 30, dice, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. No existe un término medio en la palabra de Dios. Por eso el consejo del testigo fiel dice así, por tanto te aconsejo, dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, dice, por tanto te aconsejo
que compres de mi oro afinado en fuego para que seas rico. Y noten bien, dice oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Ahora, en el versículo siguiente dice en el 19, versículo 19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios es un Dios de amor y Él nos está llamando al arrepentimiento. Ahora, dice en el versículo 20, miren lo que dice el versículo 20. Y aquí dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida hoy es que Él quiere entrar en tu corazón y Él está a la puerta. Recuerda, amigo mío, el corazón es tu mente, es tu cerebro. Y la Biblia dice que Jesús está allí tocando la puerta. Él quiere entrar, Él quiere vivir en tu familia, quiere vivir en tu corazón, quiere ser el centro de tu casa, quiere ser el centro de tu hogar. Pero Jesús nunca logrará eso si tú no le abres la puerta del corazón. Ahora, Él te llama y Él dice: te aconsejo que compre oro refinado en fuego. ¿Saben qué es el oro refinado en fuego? Es la fe que obra por el amor. Te aconsejo que tengas vestidos blancos. Es la justicia de Cristo, mi amigo. También Apocalipsis dice que los vestidos blancos representan las obras justas de los santos. Pero sobre todo es el manto, la justicia de Cristo. Él quiere cubrirnos con el manto, su justicia. Y la otra es que dice: te aconsejo que compres colirio, que representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede quitar la venda de nuestros ojos y nos puede hacer realmente mirar, nos puede hacer ver. Amigo, hoy día necesitamos el poder del Espíritu Santo para que pueda examinar nuestro corazón, pueda convencernos de pecado y cambiar nuestra condición espiritual. Necesitamos hoy día el poder del Espíritu Santo para poder ser transformados y estar listos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos televidentes. Dios les guarde en gran manera y sea nuestro deseo cambiar nuestra condición, nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Bendiciones. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, 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 por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga y el bebí, por ti la muerte cruel sufrí, sígueme,